temprano. Y terminamos a las 10:30, a las 11 el culto y luego, perdón, la escuela bíblica y después el culto y después cogimos para acá. Nosotros estamos en Southern Boulevard, en el Bronx, y allí estamos trabajando para el Señor. Gloria al Señor. Y el hermano me dice que yo tengo que predicar ahora. Señor, tú sabes que dependo de tu Santo Espíritu. Yo dependo de ti, Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, vámonos al Salmo 92 y verso 12. Salmo 92 y verso 12. Alabanza a ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. ¿Lo tienen? El justo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dios de Israel, yo te necesito. Sin ti nada puedo hacer. Dependo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aquí vemos que este salmo, amén, en el verso 12 dice que el justo crecerá como ¿qué? Qué lindas son las palmeras, ¿verdad que sí? Aleluya. Si nos vamos, podemos ver que hay, creo que son 1.700 o 1.600 variedades de palmas. Yo llegué a conocer muchas palmas en Puerto Rico, diferentes especies de palmas. Está la palma de coco, la palma de yagua, está la palma de abanico, está la palma las palmas de jardín, está la palma de dátiles y hay muchas clases de palma. Amén. Ahora, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras. Mire cómo escribieron aquí en la palabra ellos. O sea, él escribió. Y dijo, el justo crecerá como la palmera. ¿Y por qué hizo una comparación del justo con la palmera? Si usted mira la palmera, amén, la palmera depende de sus raíces. Miden un promedio de algunos 7 o 8 pies o más. Y usted mira que cuando un huracán viene, la dobla, pero no la parte. ¿Y usted sabe por qué no la parte? Porque tiene su buen fundamento en las raíces. Muchas personas se preguntan, ¿y por dónde le entra el agua al coco? Yo les contesto, por las raíces. Porque extrae el agua por las raíces y la lleva hacia la superficie. Amén. La razón por la que cuando hay un vendaval, un huracán o algo y no parte es porque tiene un buen fundamento. Ahora, nos vamos aquí a lo que dijo el salmista, que el justo crecería como la palmera y como cedro en el Líbano. ¿Y por qué? Tú y yo vamos a crecer, nos comparó con la palmera, porque tú y yo vamos a crecer cuando comenzamos a pararnos en la palabra. Amén. Si tu fundamento está en la palabra, el diablo no te puede tumbar. Si tu fundamento está en lo que dijo Dios, no en lo que dijo el doctor, no en lo que dijo el hombre, no en lo que dijo aquella persona, sino en la palabra, tu fundamento está bueno.
Esa fue la comparación que hizo el salmista del creyente con la palmera. O sea, del justo con la palmera. La palmera, como le dije ahorita, depende de sus raíces. Amén. Tú y yo, amén, vamos a depender del conocimiento que tenemos en la palabra. Cuando tú y yo nos paramos en la palabra, aunque el diablo diga otra cosa, aunque el doctor diga otra cosa, la palabra es la que manda. Bendito sea Dios. El doctor te puede decir que tienes cáncer, que estás enfermo, que tienes dificultades, que tus finanzas están cortas. Cualquiera te puede decir tus finanzas están cortas. El doctor te dice que estás enfermo, aquel te dice que debes la renta, el landón, el otro te dice que tú estás mal y todo el mundo te dice algo. Pero tu fundamento está aquí. ¿Y por qué? Primero, tus raíces están en la palabra. Si el doctor te dijo que estás enfermo, ¿qué tú dices? La palabra es la medicina de mi cuerpo y el refrigerio ¿de qué? De mis huesos. De modo que sirve para sanar tu cuerpo y también los huesos. También la artritis. ¡Ay! Ahora, si aquel landón te dice, mira, debes tanto dinero, tu fundamento está en la palabra y dices, sí, yo lo voy a pagar. Porque Dios me dice a mí en su palabra, amén, que el justo por la fe vivirá. Y no solamente eso, porque me tumbaron el trabajo. No, yo le voy a pagar. Allá se va de rodillas, porque tiene su fundamento en el Señor. Señor, tú sabes bien claro que tú me dices que yo te pruebe. Y tú sabes que mientras yo tengo dinero, lo primero que yo hago es sacar el diezmo. No el 5, ni el 6, el diezmo, que son 10. Yo nunca me lo he comido, Señor. Así que tú dices que yo te pruebe. Ahora estoy un poco mal porque me botaron del trabajo. Estoy un poco mal porque pasó esto, o porque no puedo estar trabajando, o porque se acabó el trabajo. Pero yo dependo de ti, Señor. Tú sabes que te he sido fiel, Señor. Y se para, ¿dónde? Entonces, Señor, tú sabes bien claro, le va a decir, que tu palabra dice que si yo llevo los diezmos al alfolí y hay bendición en mi casa, amén, que te pruebe. Pero no empieza así. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado?, le dijo el pueblo. En los diezmos y las primicias. Traed todos los diezmos al alfolí, haya bendición en mi casa y probadme ahora en esto. Si yo no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, y no solamente se queda ahí, y reprenderé por vosotros al devorador. O sea, ¿en qué se está parando? Entonces, cuando tú le eres fiel a Dios, en las finanzas, entonces Dios dice que tú lo pruebes. Pero ¿cómo lo vas a probar si no le estás dando a Dios lo que debe? Solamente la mitad. Ok, ahí vamos. Le doy la gloria y la honra a Dios. Y el hermano me conoce, que Dios siempre me ha suplido. Inclusive tuve iglesias que nunca pagué ni un centavo, y tampoco no era tampoco una iglesia que estaba compartiendo, sino que nos dio Dios una iglesia hace años, y allí no pagábamos renta, ni luz, ni gas, nada. En la que estamos ahora, hace 3 años, ahí hace eso mismo, que tampoco pago luz, ni gas, ni calefacción. Porque le digo, Señor, tú sabes. Cuando el Señor me llamó al pastorado, una de las cosas que le dije, Señor, yo no quiero pagar luz y gas, tú lo vas a pagar. Mira, si hubiera sabido eso, si lo hubiera sabido. Él ha ido a la iglesia, ¿verdad? Y el landón me dijo a mí, te voy a subir todos los años $100 de la renta, porque sí, acá en esta otra pago renta, pero no pago luz, gas ni calefacción.
En las otras pues no pagaba nada, porque Dios me las daba. Bueno, y todavía esta también Dios me la dio, y sabe Dios si Dios toca la y me regala también el building. Para Dios no hay nada imposible. Y le doy gracias a Dios que en los sitios que hemos estado pues nos hemos pagado y ya. Amén. Y el Andor me dijo, te voy a subir $100 todos los años. Llevamos 3. Y me dijo, como tú me pagas el día primero siempre ahí, olvídate, no la vas a pagar hasta por 5 años. No la renta, sino el aumento. Ok, y así estamos trabajando, gloria al Señor. Si tú te paras en la palabra que dice que el justo crecerá como la palmera, estás viendo que Dios está haciendo una comparación, amén, de la persona que es justa con la palmera. ¿Ok? La palmera se da en lugares toscos. Usted va a una montaña y usted ve una palmera allí. Se siembra una palma o nace una palma al lado de una playa, que casi siempre están buscando el agua. Y allí al tiempo usted va y hay un oasis. Ok. La palma se reproduce. ¿Cuánto lo sabían? Tú y yo también podemos. Mire, el hermano, ahora dieron aquí un programa de las células. Y yo me recuerdo que cuando yo era miembro de mi iglesia, la otra, Buen Camino, no la que estamos, la otra, nosotros teníamos células también. Y el doctor Paul Joey Shop también, yo aprendí con él, porque yo tengo los libros de él hace años. Y aprendí con él que estas células pues ayudan. Inclusive me inspiraste para hacer una allá en la iglesia, en la otra que estamos ahora. Amén. Quiere decir que mire cómo se ha ido reproduciendo a través de las células. Si la palmera se reproduce y usted ve que de una salen muchísimas, también el creyente se puede reproducir, trayendo a otros para Cristo. Amén. Y eso Dios lo mira y lo bendice también. Si usted mira la palma de coco especialmente, tiene muchos frutos. Amén. Y si usted mira el coco, wow, el coco tiene muchas cosas para hacer. Se hacen limber, se hacen helados, se hacen dulces, y en la repostería lo usan mucho. ¿Por qué? Porque es un fruto muy bueno. A mí me gusta. A mí me encanta el agua de coco. Muy nutritivo. Muy bueno. Tiene un promedio de más de quizás 18 vitaminas. El coco. Aparte de todas las importantes vitaminas, tiene otras más. Y minerales también. Ok. Pero no vamos a hablar de las vitaminas ni de estas cosas, sino que tú y yo nos podemos reproducir hablándole a otros de Cristo. Amén. Muchas veces Dios nos pone al frente en las guaguas, en los trenes, en el trabajo, donde quiera, personas inconversas. Y yo creo que Dios te ha dado un mensaje que tú puedes darle a esas personas. Amén. Aquí hay una hermana Wilma, que trabaja allá en Boricua, ¿verdad? Y allá ella se pasa hablándole a las almas. A veces yo voy por allí también y me pongo a hablarle a las almas. ¿Sabe por qué? Porque el creyente no se deja para sí lo que aprendió, sino que le enseña a otros. Gloria al Señor. La palma es muy útil. ¿Cuántos lo sabían? Mire, la palma de coco, y no solamente nos vamos a enfatizar en la de coco, hay otras palmas que también son muy útiles. Amén. La palma del corozo, la palma de abanico. Cuando yo niña, yo iba a la escuela y había una palma y yo agarraba la cosa esta. Yo no sé cómo le llaman ustedes. Nosotros le llamamos penca en Puerto Rico. Y hacía carteras. Con esto se hace carteras. Se hacían canastas. Muchas cosas. Correr.
Amén. La palma es algo que es muy útil. No solamente la de coco, casi todas las palmas. La de dátiles es muy buena, porque el dátil tiene mucho potasio. Amén. Tú y yo podemos ser útiles en la iglesia. Esta iglesia yo veo que trabaja y que le gusta trabajar. Amén. Le encanta trabajar, porque yo vi el video cuando estaban haciendo las células. Y eso es bueno, porque se está ¿qué? Reproduciendo. La palma, como yo le dije ahorita, es muy útil. Tú puedes ser bien útil en las manos de Dios. No tienes ni que esperar que el pastor te mande. Tú misma o tú mismo puedes hablarle a tu vecino y a las almas de que Cristo vive. Alabados. No tienes que esperar por un misionero o una misionera de la iglesia o el pastor que vaya. No, tú mismo. Amén. Puedes hablarle a las almas de Jesucristo. En la iglesia que yo pertenecía, el Buen Camino, la madre, yo siempre llegaba primero que el pastor. Y al frente de la iglesia había mucha gente adicta a droga. Y yo me ponía allá a hablarle a la gente. Aquello parecía como un centro comercial, pero era gente vendiendo de rabo a cabo droga. Pero yo estaba en medio de toda esa gente en la iglesia que pertenecía a las asambleas de Dios. Y cuando yo llegaba primero y me ponía a hablarle a la gente de Cristo. Y le doy gracias a Dios que de allí muchos se salvaron. Y los que no se salvaron, Dios los sacó y limpió la calle. De ahí está, hermano, ¿usted conoce a Tito? Tito Ruiz era uno que ponía la droga. Sí, era un pastor y tiene programas de televisión y Dios lo está usando mucho en California y aquí también cada vez viene. Y ese muchacho ponía la droga en la de la iglesia y en las gomas de mi carro. Cuando él sabía que yo iba a salir me la sacaba. Pero yo le doy gracias a Dios que un día le hablé de Cristo a él, a la esposa y los hijos y la familia, todos se convirtieron a Cristo. La palma se reproduce y la palma da fruto. Tú también puedes dar frutos dignos de arrepentimiento, gloria al Señor. Porque la palma tiene muchos racimos, amén, muchos frutos. Tú y yo podemos también dar buenos frutos delante de la presencia de Dios, no solamente en la iglesia, porque aquí yo no conozco a nadie, pero allá en el Bronx conozco, no la iglesia que yo pastoreo ni la iglesia de aquí, pero allá en el Bronx hay mucha gente que son cristianos de 7 a 9. ¿Cuántos me entienden? En el templo son santos. Una vez mi hermano me dijo a mí, pero no de mi iglesia, de otra, me dijo: hermana, yo soy cristiano de 7 a 9 o de 7 a 10. ¿Y por qué? Porque después pues le gustaba la pachanga, le gustaba aquí hacer sus trampitas, cogía prestado y no pagaba. Pero después Dios trabajó con él. Yo oraba mucho por ese hermano, que aunque no era de mi iglesia, era de otra, pero yo le pedí a Dios por él, porque casi es un hijo mío espiritual, porque Dios me reveló el ministerio que tenía con ese muchacho. Hoy en día ese muchacho, el hermano Chávez lo conoce. Hoy en día él sabe, sí, él sabe que él es un pastor, y no solamente un pastor, que tiene un montón de iglesias tanto en el Bronx como... ¿Por qué? Porque Dios lo pasó por el fuego. Lo pasó por el fuego para que él se convirtiera y conociera que con Dios no se juega. Dios lo salvó. Tuvo un encuentro con Dios. Por eso, hermano, tenemos que dar frutos como la palma. La palma da buenos frutos y útiles.
tú y yo podemos dar buenos frutos y útiles. Como les dije ahorita, las palmas crecen en las montañas, porque ellas no dependen de otra cosa, sino que ellas dependen solamente del agua que extraen. Y también dependen del sol que le da la vitamina C. Y no solamente eso, la ayuda también a fortalecerse. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Tú y yo servimos a Dios. Tú y yo tenemos a Jesucristo. Y tú y yo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que estamos bajo el poder de Dios y nos alumbra el sol de la justicia. Por eso tú y yo hacemos justicia con los demás. ¿Cuántos me entienden? Alabado sea Dios. Tú y yo podemos reproducirnos y dar buenos frutos aún en los sitios toscosos, aún en los sitios áridos, aún en los sitios difíciles. Tú y yo podemos dar testimonio de que Cristo de verdad vive en nuestras vidas. Ahora, mire esto, José en Egipto, a pesar de que esa no era su nación ni su cultura, él dio testimonio y mire dónde Dios lo llevó. Daniel, ¿cuántos se acuerdan de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Ah? Mire lo bien que ellos dieron testimonio del Señor y mire dónde Dios los llevó. Bendito Dios. Eso Dios lo puede hacer contigo. Porque aquel dijo que me va a pasar así, que si yo no arreglo esto, que si aquí. No, doble rodillas a Dios, no a Baal. No le pregunte a aquel y a aquel. Muchas veces hasta el internet está metiendo cosas que no. ¿Cuánto me entienden? La mejor consejero, el mejor consejero, la palabra. Y cuando tú te metes en la palabra, tú vas a obtener no solamente, amén, para ti, sino para tu familia, bendición hasta que sobreabunde. Ahorita yo estaba hablando de que Dios me había bendecido con la luz, y no solamente con la luz, sino con dinero también. Y no soy rica, yo no lo soy, pero cada vez que necesito algo, Señor, yo te voy a probar. Yo necesito esto. Y yo veo como Dios me suple, como Dios pone en mis manos lo que yo necesito. Tú puedes hacer lo mismo. Alabado Dios. Creerle a Dios. ¿Sabe que hay veces que hay hermanos, no aquí sino allá, tú sabes, tampoco en mi iglesia pasa eso, sino afuera, en otras iglesias, que yo he visto que a veces se ora por un hermano y se cree que Dios le ha podido sanar en el momento, pero ellos corren a beberse la pastillita. No le creyeron a Dios. Cuando la palabra de Dios habla claro y dice que eres la medicina de tu cuerpo. Alabado Dios. Mire, le doy la gloria a Dios. Ahí está mi esposo. Hace como más de dos o tres años que yo no vuelvo aquí. Alabado Dios. Y me siento bien, gracias a Dios. Cada vez si me da un dolorcito o algo, mira, diablo, vete en el nombre de Jesús, porque Jesucristo vive en mí y yo soy propiedad de Jesucristo. Y ninguna alma forjada contra mí puede prosperar, y yo condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Y cuando el enemigo me pone un dolorcito rápido, yo lo ato y lo echo fuera. Yo creo en el atar y desatar. Y si usted tiene la palabra, créale a Dios. Y voy a cumplir 72 años en este mes que viene. En este mes que viene voy a tener 72 años. Y le doy gracias a Dios porque me ha dado hasta aquí salud. Alabado a Dios. He dependido de Él. Hace muchos años a mí me dio un dolor. Y yo estaba sola en mi casa. Mi hija no estaba en mi casa. Nadie estaba en mi casa, solamente yo sola.
Y yo le oré a Dios y reprendí ese dolor. Pero me atacó más fuerte. Y cuando me atacó tan fuerte, volví y oré otra vez. Le dije, Señor, yo he orado por esto, pero por segunda vez voy a orar. Y tú vas, amén, a quitar este dolor ahora. Y lo reprendí, lo até y lo eché fuera. Y siguió. Y el diablo me decía, llama a la ambulancia que te vas a morir. Yo le decía, mentira es tuya, diablo. Yo no me voy a morir porque ya Cristo me sanó. Por sus llagas ya yo fui sanada. La Biblia lo dice, por sus llagas ¿qué? Fuimos. Verbo pasado. O sea que ya Él llevó en el Calvario mi enfermedad, mis problemas, mis necesidades. Y volvió al enemigo y me dijo, llama a la vecina. Llama a la vecina de arriba. Y yo dije, no la voy a llamar porque yo estoy sana en el nombre de Jesús. De momento sentí un personaje que me arropó, comencé a hablar en lengua y ahí se desapareció todo. Bajó la vecina de arriba y me dijo, wow, qué bonito tú cantas. Me dijo, y qué lindo tocas el piano. Y yo le dije, ni sé cantar ni sé tocar el piano. Los ángeles que estaban en mi casa, la presencia de Dios que estaba en mi casa, ella bajó y se convirtió a Cristo. Hoy en día es una sierva del Señor con sus hijos y su familia y su hermana y toda su familia. Alabado sea Dios. Y el hijo de ella yo lo llevaba cuando niño a la escuela bíblica. Todavía ella no se había convertido. Después fue que ese día ella se convirtió. Pero antes, cuando yo lo llevaba a la escuela bíblica, al frente de la casa de ella había una hermana de ella, que cuando yo cogía al niño para la escuela bíblica, ella me decía, no lo lleves para la escuela bíblica, déjamelo a mí. Y me lo quitaba. Pero oré por ella y ella también se convirtió en aquel tiempo. Hoy en día le sirve al Señor. Todo está en la oración. Tú le pides a Dios y Dios te va a dar. El Señor dice, clama a mí y yo te ¿qué? ¿Cómo fue? Y si Él va a responder, amén, Él es sincero, no como los hombres. El hombre te puede decir hoy algo y al otro día decir, ay, no puedo. El hombre te puede engañar, pero Dios no es así. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Alabado Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él te dice algo, solamente tienes que tomarlo, cogerlo, abrazarlo. Y si Él te dice que Él te va a sanar y que por su llaga fuimos, quiere decir que ya estamos sanos. Lo que tenemos es que creerle a Él y decirle, gracias Señor que me sanaste. Gracias Señor porque estoy en victoria. En mi iglesia, no en esta, en la otra que tuve antes, había una familia de hermanos mexicanos. Y me ayudaban muchísimo. Pero se levantó una persecución y ella no quería ir a la iglesia, ni abrir casi la puerta. Y yo fui a la casa, la visité y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, ¿qué pasa? Ponte un traje negro y unos zapatos negros. ¿Por qué? Porque tú estás de luto. Porque tu Dios está muerto. Tu Dios está muerto. ¿Qué pasa con la palabra? Párate en ella. Vamos a creer que Dios es poderoso aún para traerte, para mandarte equivocadamente los papeles tuyos a nombre tuyo y tu residencia. Para Dios no es nada imposible. Me creyó, comenzamos a orar, le dije vamos para ayuno. Nos metimos en una semana, primero en una vigilia de 5 días. Nos íbamos a la iglesia, toda la familia y ella, y estábamos allí hasta las 6 de la mañana. Después nos metimos en un ayuno de 6 días. Hoy en día ella puede viajar a México con toda su familia. ¿Por qué? Porque ella creyó que para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios?
Nada.